tiene el poder que todos queremos un poco? ¿Qué perdemos cuando lo conseguimos? Soy María Benítez y te invito a desarmar el poder conmigo Y ver qué pasa cuando dejamos de necesitarlo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Tiro al Blanco. Este podcast es un espacio creado para cuestionarnos el poder desde dentro. Espero que junto conmigo, repensar lo que creemos te sirva para habitar lugares diferentes. Capítulo 3. Machos deconstruidos. Nuevas masculinidades, mismas intenciones. Durante siglos, los hombres han sido el molde desde el cual se ha medido todo. No se presentan como una identidad entre otras, sino como la forma natural de estar en el mundo. Hasta hace poco, ser hombre era la medida de lo humano. El mundo se ha organizado alrededor de esta mirada, que se asumió como universal y neutral. El hombre ha sido presentado como sujeto de experiencia, de lenguaje, de historia. Todos los demás aparecimos en función de él, como lo otro, lo complementario o lo que debía ser interpretado. Ser hombre ha sido entonces ocupar el lugar desde donde se nombra y se valida lo real. La masculinidad que conocemos se construyó alrededor de una exigencia: sostener el control. Controlar las emociones, el cuerpo, el entorno. Desde los orígenes del mundo moderno, la figura masculina ha sido presentada como ese sujeto racional, autónomo y productivo, y todo lo que se apartara de ese ideal, como la dependencia, la sensibilidad, la duda, se leyó como debilidad. Dominar se volvió una manera de existir dentro de esta estructura. Una forma de probar que se pertenece al centro, de marcar distancia con lo que el sistema considera femenino. El poder, más que un privilegio, se convirtió en un elemento necesario para autoafirmar la identidad. El hombre se confirma a sí mismo en la medida en la que ejerce control. El dominio, entonces, se convierte en una práctica que enseña a validar la propia identidad a través de la fuerza, de la distancia, de la capacidad de someter o de decidir. Esa necesidad de afirmarse a través de control es lo que sostiene muchas de las violencias que se ejercen por género. Se define una forma de relación con el mundo, la cual necesita marcar jerarquías para existir. Rita Segato señala que la masculinidad tradicional aprendió a escribir su identidad sobre el cuerpo de otros. El poder masculino se alimenta de la capacidad de ejercer daño y de la impunidad de hacerlo. No se trata solo de dominar, sino de probar que se puede. Por eso, el acto violento no es un error de comportamiento, sino una forma de autorreconocimiento dentro de una estructura que premia la dominación. La masculinidad, para afirmarse, necesita la mirada del otro. Necesita un cuerpo que funcione como escenario. Cada gesto de poder reafirma una identidad, que sin ese gesto se desarma. Por lo tanto, esta identidad no puede sostenerse sin dominar. Con el tiempo, esa forma de afirmarse ha empezado a hacer ruido. Las violencias que antes se confundían con carácter o autoridad, ahora comienzan a reconocerse como daño. Las luchas feministas y los movimientos disidentes han nombrado lo que antes se aceptaba como normal, y esa visibilidad cambió el sentido de las cosas. Por primera vez, la masculinidad empezó a verse, a analizarse, a cuestionarse. De ese cuestionamiento nacen las llamadas nuevas masculinidades, que resultan un intento, a veces sincero, a veces superficial, de reconfigurar el poder sin perder pertenencia, y sobre todo, sin renunciar del todo a las ventajas que esa posición otorga. La sensibilidad, la autocrítica, la vulnerabilidad pública se han vuelto las nuevas formas de legitimidad. Sin embargo, cuando la revisión no implica renuncia, lo que se presenta como transformación es solo un ajuste de adaptación. No estoy diciendo que esté mal que los hombres hablen de sí mismos, sino que pocas veces logran darse cuenta desde dónde lo hacen. No es lo mismo sentir culpa que entender el poder y el privilegio. No es lo mismo revisarse que responsabilizarse. Y sin esa conciencia, la autocrítica se vuelve un ejercicio sin consecuencias, una forma amable de conservar el lugar que se dice cuestionar. La masculinidad contemporánea ha aprendido a mostrarse reflexiva, a reconocerse herida, incluso víctima de sí misma. Pero esa vulnerabilidad, sin lectura del privilegio, no desarma el sistema, más bien lo humaniza y lo hace digerible. El problema es que muchos hombres todavía piensan el poder como algo que otros ejercen. Lo ven lejos, en las instituciones, en los abusos evidentes y no en la forma en que se relacionan, hablan o deciden.
Esa distancia los protege, les permite sentirse fuera del problema mientras siguen ocupando sus ventajas. Cuando hablan de cambiar, suelen hacerlo en términos de forma, ser más empáticos, más emocionales, más conscientes, pero rara vez se detienen a mirar las consecuencias del lugar que ocupan. Cómo esa autoridad cotidiana produce desigualdades, cómo su comodidad se sostiene en el esfuerzo de otros y cómo su gestión emocional depende de recursos ajenos. Mientras ese impacto no se reconozca, el poder seguirá reproduciéndose aunque el discurso parezca distinto. Pero vamos a entender un poco más. Como mencioné al principio, durante gran parte de la historia, lo masculino se ha confundido con lo humano. El resultado fue una estructura en la que ser hombre significó estar al centro y el resto de las identidades quedaron en los márgenes. A finales del siglo XX, Raewyn Connell propone pensar las masculinidades como un sistema jerárquico, donde hay una versión que define el ideal que los demás deben imitar o subordinar. Esa jerarquía permite que algunos hombres ejerzan el poder directo, mientras otros lo sostienen simbólicamente. Desde América Latina, Rita Segato lleva esta reflexión al terreno de la violencia. Dice que la masculinidad se aprende como una pedagogía de la crueldad, una educación emocional que enseña a producir dolor a través de la opresión, como forma de identidad. El acto violento no solo busca dañar, sino comunicar poder. Por eso la violencia de género no es una desviación, es el modo en que el patriarcado reafirma su orden. Posteriormente, en un intento de reorganizar la identidad masculina, aparecen las ya mencionadas nuevas masculinidades. Judith Butler explica este momento con su idea de performatividad del género. El género no es algo que se es, sino algo que se hace una y otra vez. Cambiar los gestos no siempre implica cambiar la estructura. Muchos hombres transforman sus formas, se muestran vulnerables, emocionales, pero la lógica de poder permanece. Sigue siendo el sujeto que habla, interpreta y es escuchado. Paul Preciado lo llama una nueva administración del patriarcado. Ya no se impone por la fuerza, sino por la autoconciencia. El hombre sensible, en proceso, terapéutico, no amenaza al sistema, lo actualiza. Desde América Latina, Mara Viveros Vigoya advierte: las masculinidades no cambian con discursos, cambian cuando cambian las relaciones de poder. Y esas relaciones por ahora apenas y se mueven. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué pasa con esas llamadas nuevas masculinidades que prometen cambio, pero parecen moverse dentro del mismo mapa? El problema no es que los hombres estén en proceso, sino que muchas veces ese proceso se vuelve una excusa para no moverse del lugar. La deconstrucción se convierte en una credencial, en una forma de diferenciarse moralmente de los otros hombres, pero sin alterar la estructura que les sigue dando ventajas. Y así, lo que debería ser un camino de responsabilidad se transforma en un gesto de distinción. El riesgo está en que el discurso del cambio se vuelva un nuevo capital simbólico. El hombre que ya entendió gana legitimidad, atención y prestigio por hacerlo. Su sensibilidad se convierte en una nueva forma de valor social. Y el patriarcado, que todo lo sabe absorber, encuentra ahí su siguiente versión. Lo que pongo sobre la mesa no critica el hecho de ser hombre, sino de no hacerse cargo. El cambio real no tiene que ver con cómo se nombran, sino con la capacidad de asumir lo que implica el lugar que ocupan, de reconocer el costo que su comodidad ha tenido para otros, de entender que esa comodidad se ha sostenido en tiempo, energía y cuidados ajenos. La responsabilidad empieza ahí, en aprender a sostenerse a sí mismos, a gestionar su malestar sin convertirlo en tarea de otros, a no hacer de su proceso una carga colectiva. Implica reparar, no solo reflexionar, revisar las formas en que su poder cotidiano, ese que parece inofensivo, ha marcado las vidas de quienes les rodean. También implica aprender a recibir las críticas indefensas. Entender que cuando se señala la violencia patriarcal, no se está atacando su individualidad, sino un orden que los ha beneficiado a costa de otros. Y que solo reconociendo esa estructura podrán salir de la negación que los mantiene cómodos. Al final, la incomodidad es necesaria en la voluntad de renunciar al privilegio. Responsabilizarse no es un gesto moral, es una obligación. Una forma mínima de justicia frente a un orden que durante siglos les ha dado poder sin exigirles conciencia. Mientras sigan esperando comprensión sin ofrecer reparación, la desigualdad seguirá reproduciéndose bajo nombres nuevos. Responsabilizarse empieza por dejar de esperar reconocimiento, por entender que no se trata de ser buenos hombres, sino de dejar de usar a otros como escenario de su evolución.
Dejar de pedir validación por lo mínimo, por cuidar, por sentir, por escuchar. Porque cuando el cuidado se convierte en mérito y no en práctica, lo que se busca no es reparar, sino volver a ocupar el centro. Hacerse cargo implica aprender a sostenerse a sí mismos, a enfrentar la incomodidad sin convertirla en tarea de otros, sostener sus propios procesos emocionales sin delegarlos principalmente en las mujeres que les rodean. Reconocer que la soledad, la culpa o el miedo que sienten no son tragedias individuales, sino parte del costo de haber vivido separados del cuidado. Y que aprender a cuidarse también es una forma de justicia, liberar a los demás de la carga de contenerlos todo el tiempo. Responsabilizarse también es mirar alrededor. Revisar cómo el poder se traduce en lo doméstico, en lo cotidiano, en lo mínimo. Preguntarse quién limpia, quién organiza, quién escucha, quién repara lo que ellos rompen. Preguntarse qué tanto su bienestar depende del trabajo emocional, físico o económico de otros. Y asumir que ese desequilibrio no se corrige con disculpas, sino con redistribución. Hacerse cargo exige incomodarse. Revisar sus privilegios, nombrarlos y decidir qué hacer con ellos. Implica reparar, no solo reflexionar. Asumir las consecuencias de sus actos, entender las huellas que dejan incluso cuando no tienen intención de dañar. Responsabilizarse no pasa por hablar más, sino por escuchar mejor. Por implicarse, no por justificarse. Y por cierto, eso no los vuelve héroes ni aliados, los vuelve adultos. Cuéntame qué piensas y nos vemos en el siguiente Tiro al Blanco. Tiro al Blanco es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Escrito y dirigido por María Benítez. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Sígueme en @elclosetdelagordamx y escucha este y otros podcasts en nuestras plataformas.